Tomemos la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo 3 de los Gálatas. Vamos a leer el versículo 6. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 6: así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Padre, síguenos alumbrando con tu palabra a fin de gestionar en nuestra vida una espiritualidad que armonice con tu llamado y tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, amados. Pablo está en medio de un conflicto muy severo, muy profundo. Pero ¿en qué consiste ese conflicto? Si logramos entender el conflicto, vamos a entender lo que él plantea como enseñanza. Tradicionalmente, el conflicto que hemos entendido, porque así hemos leído la Biblia durante muchos años, es un conflicto que nos han dicho que es entre la fe y la ley, entre la gracia y las obras. Y cuando entendemos así el conflicto, entonces llegamos a una idea de creer que Pablo está diciendo entonces que la gracia es mayor que la ley y que la fe es mayor que las obras. Esas son las ideas que hemos construido a partir de entender que el conflicto es entre estas cosas. Que el conflicto es entre Abraham y Moisés, por ejemplo, que sería la gracia y la ley, la fe y las obras. Pero ese no es el conflicto. Nos han enseñado mal cuando creemos que Pablo está diciendo que la fe y la ley tienen un conflicto. No, la fe y la ley no tienen ningún conflicto. Son regalos que el mismo Dios ha dado. La ley es regalo de Dios. La fe es regalo de Dios. No puede, por tanto, haber conflicto entre eso. La gracia es don de Dios. La ley es don de Dios. Ambas cosas son regalo de Dios. Por tanto, no podemos entender que haya un conflicto esencial en las cosas que Dios ha dado. No hay conflicto entre la fe y las obras. No hay conflicto entre Abraham y Moisés, no hay. Ambos son siervos de Dios, ambos sirvieron a Dios en momentos específicos. Entonces,
si el conflicto no es entre la gracia y la ley, entre la fe y las obras, como siempre lo hemos entendido, entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que Pablo quiere subsanar en la mente de los Gálatas? ¿Qué es aquello en lo que lo han confundido a la iglesia? Y Pablo les escribe para aclarar justamente la confusión y para disipar el conflicto. Lo que está de por medio aquí no es conflicto entre realidades que Dios ha dado, no. Lo que está aquí en conflicto es, o lo que está a la base del problema es, ¿cuál es la esencia de una vida que se relaciona con Dios? El tema no es de conflicto entre dones que Dios ha dado, sino cuál es el núcleo de una sana espiritualidad. Y resulta que el problema es que la religión, en este caso la religión judía, que era la que Pablo pertenecía, había convertido un elemento formal en sustituto del elemento real. Porque la religiosidad tiene dos momentos: el momento esencial, el momento constituyente, lo que es la esencia, lo que es la columna vertebral, y luego viene un aspecto ritual, un aspecto formal, un aspecto visible. Y lo que sucede es que en el camino las religiosidades se comportan de tal forma que nos quedamos con el elemento formal, con el visible, y olvidamos el fundamento invisible, el elemento real. Las religiosidades tienden a olvidar, diríamos, la esencia y a quedarse con lo visible, con lo formal, con lo presencial, con el exterior, digamos. La religión tiende a experimentar un proceso. En toda religión, diríamos, sintetizando esto, hay dos movimientos. El movimiento de la inspiración, de la fundación, el elemento de la realidad, lo que provoca, lo que sustenta, el origen, la raíz, el verdadero núcleo de las cosas. Y luego hay un sistema, digamos, que se crea en torno a esa esencia. Lo que Pablo quiere clarificarnos, y es lo que nos cuesta entender, es que la esencia es más importante que la apariencia. Le vamos a llamar así, apariencia, a ese aspecto externo de la religiosidad, a ese aspecto ritual, a ese aspecto formal, visible. Es como la apariencia. Usted logra deducir la militancia religiosa de alguien por ciertas apariencias, ¿verdad? Que es el cumplimiento externo de cierta fe. Sin embargo, esa apariencia jamás debe sustituir la esencia. Lo que está a la base del proceso espiritual, lo que nos fundamenta como personas, como hombres y mujeres que caminamos con Dios,
existe un elemento fundamental allí que incluso podría en determinado momento prescindir de todos los componentes de apariencia. Podríamos prescindir de los elementos formales, de visibles, externos, y aún así mantener la esencia del vínculo con Dios. Porque las apariencias, la formalidad, digamos, pertenece al campo de la cultura, pertenece al campo de la costumbre, al campo de los elementos muy particulares de un grupo. Pero esa es la apariencia. Pero la esencia, esa es más universal. Y ese es el punto aquí. Trataré en el desarrollo del texto de ir como aclarando esto. Para poner en síntesis, lo que acabo de decirles es: pensemos en dos palabras que forman para Pablo aquí los elementos de cada uno de los dos aspectos que acabo de señalar. Uno es la circuncisión, el otro es la fe. Circuncisión y la fe. Siguiendo la línea de las dos cosas que les he hablado, de lo real, de lo fundamental, de lo esencial, y de lo ritual, lo aparente, lo visible, lo externo, ya en su mente usted debe estar ubicando estos dos aspectos a qué campo pertenecen. ¿A qué campo pertenecería la fe? ¿Ah? Al invisible, a la esencia. La columna vertebral es el corazón, es el meollo, es el nexo fundamental. Y la circuncisión pertenecería a ese campo formal, ritual, de apariencia, ¿verdad? A ese campo donde se ve. Y lo que sucede es que a la base del conflicto está que los hermanos creyentes en Jesús de Jerusalén han llegado a Galacia, primero para dos cosas fundamentales: para decirle a los hermanos que sí está bien que Pablo les haya predicado y que hayan conocido a Cristo a través de Pablo. Sin embargo, hay dos cosas que deben tener claro. Uno, Pablo no es un auténtico misionero de Cristo. Pablo no es apóstol. Pablo no tiene el rango de Pedro, de Jacobo, de Juan, de esos que caminaron con Jesús, que comieron con él, que le vieron crucificar, que lo vieron resucitar, que comió con ellos después. Pablo no tiene ese rango, él no es apóstol. Pablo no representa, esto le decían los hermanos de Jerusalén a los creyentes de Galacia, Pablo no representa una confianza doctrinal, digamos. Pablo no es garantía de buena enseñanza. Pablo tiene puntos flojos, puntos falsos. Pablo no está en sintonía con las verdades que Jesús nos enseñó y que nosotros, los que vivimos y estamos en Jerusalén, somos garantes de eso porque caminamos con el mero Jesús. O sea, eso dicen los hermanos que llegaron de Jerusalén a Galacia. ¿Me entienden? Ese es un objetivo que han cumplido. Por eso Pablo les va a reclamar que qué les pasó con el enorme aprecio que le tenían. ¿Cómo es que de repente están dispuestos a sacarse los ojos por él? Y de repente hoy es un nada ya. Es un don nadie ahora. Pablo ya no es nada. ¿Qué les pasó? Dice Pablo. ¿Por qué cambiaron ese estímulo, ese amor? ¿Por qué les han metido un desprecio
hacia mi persona. A mí me consta, les voy a decir más adelante, que ustedes estaban dispuestos a hacer tantas cosas por mí, y ahora, ¿quién dice el capítulo 3 más adelante? Vea conmigo, capítulo 4, perdón. Dice 4:14: y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén, como lo están haciendo hoy. Al contrario, ¿cómo lo recibieron? Como un ángel de Dios, como si se tratase de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué les pregunta? ¿Qué pasó con ese amor? ¿Qué pasó con ese respeto? ¿Qué pasó con ese cariño? ¿Qué pasó con esa ternura para conmigo? Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos, haciendo referencia a la enfermedad con la que Pablo llega a predicarles. Y es entendido que Pablo tenía un problema de vista. Pablo tenía un problema en la visión. Por eso más adelante, cuando les escribe, les va a decir en una parte del 6:11: miren que les escribo de mi puño y letra. ¿Y qué dice? Con letras bien grandes, porque él no ve pequeña. Él tiene un problema de visión. Y entonces les acaba de escribir, pero como toda persona que tiene problemas de ver, la gente escribe con letras grandotas, porque es para que él vea qué está haciendo. Pablo está escribiendo con letras grandes. No se sabe exactamente qué era el problema específico de Pablo en la visión, pero tenía un problema de visión, que es el aguijón de la carne al que él apela en 2 Corintios 12, al Señor que se lo quite, que eso quede atrás. Y el Señor no se lo quiere quitar. Entonces, Pablo dice: ustedes, cuando yo llegué y me vieron todo enfermizo de los ojos, ustedes con gusto se hubieran sacado los de ustedes y me los hubieran dado a mí si se hubiese podido. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Ese fue el primer resultado de la propaganda de los hermanos de Jerusalén, que llegaban a los campos de misión de Pablo, y el primer objetivo o trabajo de ellos era deslegitimar a Pablo como auténtico apóstol de Jesucristo, como garante de la verdad del evangelio. Y los hermanitos, pues en su fe sencilla, en su fe principiante, pues le creían a los hermanos de Jerusalén, que habían comido con Jesús, que habían visto a Jesús, que habían estado con Jesús. Pues la proximidad física con Jesús les daba a ellos un plus de credibilidad que no tenía Pablo. ¿Entienden esto? Porque realmente Pablo no tuvo contacto con el Jesús histórico, con el Jesús de la carne. Entonces esto le va a dar a la gente decir: ah, pues tienen razón los hermanitos. Pablo no es así como la figura tan importante que hemos recibido, porque hay otros que tienen más autoridad que él. Y por eso, cuando él arranca la carta, es la única carta que no tiene saludos de nada, ¿verdad? Una carta paulina siempre tiene gracias y paz, hermanos santos. No, aquí nada. Pablo esta carta la arranca abruptamente. No hay saludos, sino Pablo está topado de cuerda.
Pablo está molestísimo, enojadísimo. Y cuando arranca la carta, él va con patada. Pablo, vea el arranque conmigo. Capítulo 1:1. Pablo, apóstol, de entrada, patada al pecho. No anda con rodeos. Pablo está de entrada presentándose a la comunidad como apóstol. Pero a diferencia de otras cartas, comienza a aclarar. No por investidura ni mediación humana. Aquí él empieza ya a trazar una línea entre los dos aspectos que les he venido hablando, entre el aspecto esencial y el de apariencia. Diríamos en el aspecto del espíritu y la carne. Para los cristianos o los creyentes en Jesús, diríamos, que no le atribuyen a Pablo la autoridad, ellos apelan a un argumento. ¿Y cuál es el argumento? Nosotros estuvimos con el Jesús de la carne. Y eso es como de mayor peso al fundamento que Pablo sostiene, y es: yo no soy apóstol sobre los criterios humanos, externos, de apariencia. Yo no conocí a Jesús en la carne. Y algo más, quiere decir Pablo, ni quiero conocerlo. O sea, esto es radical, Pablo es radical. Hay un pasaje, ayúdame a buscarlo, Brian. Dice en Corintios: si le conocimos en la carne, hoy ya no le conocemos así. O sea, pero ¿por qué está hablando Pablo eso? Está hablando porque ese es el argumento de quienes no lo reconocen a él como apóstol. A la base del conflicto está entonces: ¿qué me hace apóstol? Va, acompáñenme, 2 Corintios. Fíjense bien, estamos en esta línea de saber qué es lo esencial. ¿Qué me hace hombre de Dios? ¿Qué me hace mujer de Dios? En el caso de Pablo, ¿qué me hace apóstol? En el caso de los Gálatas, ¿qué me hace hijo de Dios? Que es el tema que está ahí. Pablo dice en 2 Corintios 5, versículo 16: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, literalmente según la carne. Eso quiere decir, según la carne, según la existencia carnal, humana, histórica. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de sus detractores. Nosotros estuvimos con Jesús, caminamos con Jesús, comimos con Jesús, y comimos con Él aún después de la resurrección. ¿Y Pablo? Pues Pablo no. Entonces Pablo no está en el mismo rango. Sí, es siervo de Dios, está bien, sí, tiene un llamado, sí, pero no está aquí. Él está aquí. No estamos aquí. Por tanto, lo que Él les ha enseñado, vaya, está bien, pero no es toda la verdad. Ustedes tienen que llegar al punto de la verdad. Y claro, lo primero para atacar el mensaje es atacar el mensajero, en la técnica humana. Deslegitimar al mensajero para que pierda credibilidad el mensaje. La tesis: Pablo no es apóstol.
¿Por qué? Porque no conoció a Jesús en la carne, lo formal, lo visible, lo real. Pero Pablo dice algo tajante. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. O sea, como que dice, los que andan hablando de que conocieron a Cristo en la carne y que aquí, que allá, vaya, está bien, qué bueno, pero esa no es la forma de conocerle hoy. Eso dice Pablo. ¿Con quién? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque Pablo está peleando con alguien. Pablo está respondiendo a objeciones. Y una objeción es esa: que él no pertenece al círculo de credibilidad porque él no compartió a Jesús en la carne. Y su argumento será que él conoció a Cristo en el Espíritu. Y por tanto, el modo de conocer a Jesús hoy ya no es en la carne. El modo de conocer a Jesús hoy ya no es en la vestimenta judía de Galilea. El modo de conocer a Jesús hoy es en el Espíritu. Y esto es lo que Pablo está sustentando frente a la crisis. No es que él no reconozca la validez del Jesús en la carne, el Jesús histórico. Por supuesto que no. Pero en el momento que él está discutiendo, acuérdense que las cartas no son compendios teológicos completos, son respuestas a problemas situacionales. Y por tanto, toda respuesta que se da en un momento de crisis no pretende tener el mapa completo de una verdad, sino sustentar su argumento sobre puntos que llevados al extremo pueden parecer problemáticos. Y de hecho los evangelios van a surgir. Los evangelios vendrán 30, 40 o 50 años después que Pablo escribe estas cartas. ¿Por qué? Porque hay algunos que estaban llevando al extremo lo que Pablo está diciendo. Y el extremo era pensar que ya no importa lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo. Por eso van a surgir los evangelios. Los evangelios surgen ya sea como un correctivo a las exageraciones de aquellos que se habían aferrado a la enseñanza paulina, o como llenar un vacío de aquellos que asumían las enseñanzas paulinas y querían completar la visión de Pablo. Por ejemplo, Marcos y Lucas son como los evangelios más paulinos, muy paulinos. Pareciera que fueron escritos por comunidades afines a Pablo, pero que quieren matizar su enseñanza, balancearla y que no crean que Pablo dice que no importa el Jesús histórico. Porque algunos tomaron estas palabras y las tomaron tan literalmente y hacían quedar mal a Pablo, creyendo que Pablo está diciendo: ya no importa Jesús de Nazaret, ahora importa el Cristo. Y claro, Pablo no está diciendo eso. Pablo está yendo en esta lógica que estamos planteando. ¿Qué es lo más importante? ¿Haber comido con Jesús o estar en el Espíritu de Jesús? Este es el punto. ¿Qué es lo más importante? ¿Haber estado con Él en el Jordán? Cosa que Pablo no niega que sea buena, que haya sido significativa. Pero que de qué sirve haber caminado, comido, escuchado a Jesús de manera carnal, histórica, y estar en contra de lo que su espíritu quiere hacer ahora. ¿Entienden esto? Esos son los dos niveles. Los dos. Esta es la base
del conflicto y de la respuesta que Pablo está diciendo en sus escritos. No, hermanos, quiere decir Pablo, no es el haber comido con Jesús lo que me hace ser fiel a Jesús. Es actuar en el espíritu de Jesús. Por tanto, quienes no comimos con Él, quienes no le escuchamos terrenalmente, quienes no le conocimos su rostro, su figura, como que si el contacto físico con Jesús fuera sinónimo de verdad, de credibilidad, de sana doctrina. No sé si me comprenden esto. Él dice, no, dice, eso no es garantía de nada. Yo soy apóstol de Jesús, dice, porque yo le he visto, le he conocido, le he escuchado y estoy actuando en el espíritu de ese Jesús. O sea, en lo nuclear, en lo esencial. Y eso me lleva no a negar el valor histórico de Jesús, sino en negar que haber comido con Él sea más importante que estar predicando en el espíritu que Él lo hizo. Ese es el asunto. Lo que sucede es que los que inician algo creen tener el monopolio de la verdad. Los que comienzan algo creen que el haber tenido la oportunidad o el privilegio de iniciar aquello, eso se vuelve para ellos como ¿cómo decirle? El creer que ellos son los referentes derechos, ¿verdad? Que ellos son los guardianes, los custodios, los verdaderos, los legítimos. Y los que se van agregando, pues no son tan legítimos como los fundadores. Es una de las cosas que pertenecen a la dinámica humana en toda organización humana. Los que fundan se creen que son los auténticos. Y los que vienen después, sí, únanse, pero nosotros somos los de verdad. Y si ustedes quieren estar en la verdad, tienen que oírme a mí. Pablo dice que eso no funciona así en el mundo del espíritu. Porque incluso los fundadores pueden estar errando porque están custodiando algo que se dio en el tiempo y en el espacio específico, y la vida cambia, la historia cambia, los lugares cambian, y lo que están custodiando ya no sirve hoy, no funciona hoy, no es lo que Dios quiere hoy. Ese es el problema más grande de la religión. Y eso le pasa a toda experiencia religiosa, sea la que sea. Pudo nacer incluso muy fresca, muy alternativa, pudo nacer como algo especial, pero si no se cuida este componente de saber qué es lo importante, lo esencial, y qué es lo circunstancial, lo efímero, lo externo, entonces de repente vamos a estar cuidando un ídolo y ya no viviendo una experiencia de Dios. Y eso es lo que le pasa a todas las iglesias, donde los fundadores quieren preservar la forma que adquirió una experiencia con Dios, la forma. Y eso lo elevan a categoría como de que esa es la verdad, esa forma. Y de aquí en adelante, todo lo que sea del Espíritu debe tomar esta forma. Y entonces el Espíritu, que es creatividad pura, que hace nuevas todas las cosas, de repente se manifiesta en nuevas formas. Porque siempre hay una forma en la que porque como no puede mostrarse sino a través de lo que vemos, de eso externo.
Pero no es la forma lo que él quiere transmitir, es un fondo, aunque use una forma. Pero quiere señalarnos un fondo. Pero de repente nos quedamos cuidando la forma. No, es que el Espíritu lo que hace es esto. Es que cuando todo comenzó con esto. Y entonces nos volvemos guardianes de nombres, de lugares, de personas, de afirmaciones, de formalidades. Y creemos que todo lo que haga el Espíritu de aquí en adelante estará sujeto a las formas. ¿Me van siguiendo? Y eso es lo que Pablo está discutiendo aquí. La espiritualidad que le propone la iglesia de Jerusalén a los Gálatas es la espiritualidad, la religiosidad de las formas, de lo externo. Así como han hecho con él, de que por una forma él no es verdadero apóstol, porque no habló con Jesús en la carne, no le escuchó hablar, no lo conoció. Entonces eso hace que él no sea auténtico, verdadero y genuino apóstol. Y pasan a un segundo plano. De igualmente que este señor no es apóstol genuino porque no llena esta forma, igual ustedes, hermanitos, les dice los enviados de Jerusalén a los Gálatas, ustedes también necesitan circuncidarse, porque esa es la forma. Tienen que circuncidarse, porque eso es la señal, el signo. Esa es la forma de ser auténticamente pueblo de Dios. Porque cuando Dios le habló a Abraham, y eso llegaban ellos a enseñarle, ellos les explicaban con las escrituras. En Génesis 17 les decían, miren, cuando Dios decidió que Abraham y su descendencia tendrían que ser pueblo de Dios, les dijo, se van a circuncidar porque esta será la señal. Y lo llevaban a la ley en el capítulo 17, que de verdad así dice. Y ellos decían, es cierto. Ahora Pablo, cuando escriba, que es lo que vamos a ver ahora, Pablo, su tesis es, sí es cierto, el capítulo, lo que es hoy el capítulo 17, ¿verdad? Que en ese momento no lo era, porque no habían capítulos. Pero es cierto, el relato de la circuncisión es verdad. Pero él aplica un método para corregir, y es el método antes de. Si ellos usan Génesis 17, él se va un poco más atrás y él va a usar Génesis 12 para hablar que hay algo más esencial, que esa era una mera formalidad, algo externo, algo visible, algo, esa era la forma, pero hay algo que le antecede y es lo que importa y es lo que yo les he predicado, la fe. La fe. Dice, antes de la circuncisión, antes del Abraham circuncidado, está Abraham, el de la fe. Por tanto dice, podemos prescindir de la circuncisión, pero no de la fe. Porque la religión tiene ese problema. Con el tiempo, la gente que cumple la formalidad se cree que es el auténtico pueblo de Dios. Y esa será una de las líneas más radicales de Jesús y de Pablo. Decirles, no, ustedes pueden cumplir todo lo que quieran y eso no los hace hijos de Abraham. Dios le dice, puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, como diciendo,
si creen que lo formal nos hace hijo de Dios, lo formal se le puede aplicar hasta una piedra y no será hijo de Dios, porque tiene que ver con una dinámica aquí interna, un movimiento existencial, tiene que ver con opciones fundamentales de la vida, tiene que ver con una operación interna, tiene que ver con realidades profundas del ser humano. Y resulta que la religión, por cuidar lo externo y las formas, se olvida de la necesaria operación interna que tiene que haber de Dios en nosotros. Y la religión olvida ese movimiento interno, esas experiencias profundas del ser, para cumplir lo externo y creer que el cumplimiento externo es sinónimo de autenticidad interna. ¿Me van agarrando esto, hermanito? Si no, se lleva el mensaje y lo vuelve a escuchar. Porque eso nos pasa a nosotros también. Y se lo voy a poner en estos términos. Subir formalmente a un renuevo es una forma. ¿Me entiende? Esa es una forma. ¿Cuál es la esencia? La obra del Espíritu Santo. Una obra que se puede dar o no en un renuevo, porque esa obra se puede dar en otros espacios, de otras maneras. No está amarrado o restringido a la forma. Esa es una forma que usamos para promover un espacio de dedicación, de concentración de la persona, buscando al Espíritu Santo. Pero no es exclusivo. ¿Me entienden? No es que si no ha subido al renuevo, pues no, usted no sabe nada del Espíritu Santo. ¿Cómo que si el Espíritu estuviera restringido, amarrado y circunscrito a un espacio geográfico y a un tiempo? No, eso es solamente una modalidad que puede facilitar que la persona se dedique 3 días a buscar al Espíritu Santo. Pero si la persona sube, pero no lleva ni la intención, ni la disponibilidad, ni el hambre, ni la sed, ni la búsqueda, ni la disposición, ni la apertura, pues igual no va a servir de nada. Y si la misma iglesia que lo promueve lo idolatra y sus servidores creen que esto es de memoria, de costumbre, de aprendizaje, de saber pasos, de saber metodología, de saber temas, de saber qué viene después, igual han convertido ese espacio muy dinámico para la obra del Espíritu en un método que va a terminar yendo en contra de lo que es el Espíritu Santo. Por eso insistimos tanto en la necesidad que cada renuevo debe ser una experiencia del Espíritu, primero en el servidor. Porque si el servidor cree que ir a servir es cumplir una formalidad, que ya se sabe el cargo, que ya sabe que viene, si hace el programa, y ni siquiera se ponen a pensar, ¿y será que en este renuevo quiera el Espíritu modificar el programa? ¿Y qué tal si quiere el Espíritu cambiar los temas? ¿Y qué tal si quiere comenzar por el tema tal? Porque nosotros somos así. Creemos que hay hasta los pasos del Espíritu, ¿verdad? Como que siempre ese es el primer tema. ¿Y qué tal se le ha ocurrido a alguien que él quiera comenzar por el último tema? Que él quiera empezar con un tema tal. Pero cuando las comunidades religiosas convierten esa forma, ese formato, en algo inalterable y que cumpla mecánicamente siempre el mismo orden, porque es así como Él va a obrar, no hemos entendido el Espíritu Santo. Por eso está lo que se llama la preparación, que no es para venir a estar chambreando aquí, no es para venir a pasar el tiempo. Ni siquiera la preparación son los miércoles. Es todos los 2 meses enteros, donde el servidor debe tener una
búsqueda de sensibilidad en su vida, no en los miércoles, en su vida, comenzando desde los pastores, las coordinaciones. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo? Yo, por ejemplo, para venir y decirles qué libro vamos a estudiar, yo estoy en esa preguntadera al Espíritu Santo, porque no es que vamos a estudiar el libro que a mí me guste, es el libro en el que Él quiere prepararnos para el servicio. Y no estoy tranquilo hasta que me lo dice. Cada coordinación, cada servidor, al entrar en la preparación, no estoy hablando que entre en la preparación de detalles. No estoy hablando que entra en estar recortando FOMI y haciendo, no digo que sean cosas malas, pero esa no es la esencia de la preparación. Cuando el servidor cree que las cachuchas, las camisas, el FOMI, la tela, y que esa es la preparación, nos hemos confundido. Hemos confundido lo esencial con la apariencia. Estamos preparando el renuevo, preparando las cosas. No hemos entendido. No. Queremos preparar la esencia. Y esa esencia va a brotar en gestionar una nueva apariencia. Las formas son resultados de los fondos. Y cuando no hay fondos nuevos, se repiten las apariencias. Y la repetición cíclica y mecánica de las apariencias crea la rutina y crea la religión. Y creemos que porque llevamos las apariencias estamos preparados. Y no es así. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, este es el problema que tanto yo les he dicho, y es mi gran lucha de no caer en la rutina. La rutina mata la dinámica del espíritu. Y dice Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 1: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es esa voluntad de Dios. Fíjese bien toda la lógica que hay aquí. Primero, aquí hay una secuencia, compréndala. Versículo 1, tiene que haber una espiritualidad a la base en la vida del cristiano. Adoración espiritual. Tiene que existir una dinámica de espiritualidad, una búsqueda sacrificial delante de Dios, presentar su existencia delante de Dios, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿De qué habla todo este versículo 1? Del génesis de todo proyecto del Espíritu. La raíz, el génesis, el comienzo, la esencia, lo fundamental de esto es una vida que quiere integrarse, consagrarse, dedicarse, que vive en esa búsqueda de Dios. Si alguno de ustedes quiere meterse a las cosas de Dios, pero no vive la dinámica de una dedicación, de una búsqueda, de una relación, de una vitalidad, de esa experiencia entre Dios y nosotros,
Entonces nos vamos a meter a la obra de Dios desconectados del Dios de la obra. Y cuando nos metemos a la obra de Dios desconectados del Dios de la obra, ahí empezamos con nuestros formalismos, con nuestros aspectos externos, con nuestras apariencias. Y entonces vamos tocando la obra de Dios por pura mecanicidad, por pura repetición. Y llegará el momento que eso se convierte hasta en algo cargoso, afanoso, trajinoso y que no representa ningún tipo de alegría, ni satisfacción, ni plenitud en nuestra vida, porque no es meramente el servicio en sí el que nos plenifica. No, es el Dios al cual servimos. Pero si no hay una experiencia de ese Dios, si no hay una vida de dedicación, de adoración, de búsqueda con ese Dios, y me quiero quedar solamente con la carga del servicio, ay Dios, ahí es donde usted empieza a murmurar del servicio, a murmurar del trabajo. Ay, que esto ya no sé, madrugar, ay, levantarme, ay, y preparar todo, ay, y ya eso no son ayes. ¿Pero por qué? Porque en un tramo usted está comprometido con el servicio, pero no con Dios del servicio. Porque la matriz, el núcleo, la fuente, usted se ha desconectado de la fuente. Cuando usted está bebiendo de la fuente y se alimenta del Espíritu y está esa comunión con Dios y papá y tu palabra y tu Espíritu, y usted dice: ay, voy a madrugar, pero qué rico, voy a servir a mi Padre. No dice voy a servir al rey, no, a mi Padre. Y claro, una cosa es venir a servir al rey te manda a llamar, y otra cosa es venir a servir al Padre. Porque en la dinámica operativa del rey te manda a llamar pueden pasar muchas cosas que no le gusten, que no le parezcan y que le cargan. Pero en la dinámica del Padre, ¿qué le va a hacer cargoso? En la dinámica del Espíritu, ¿qué podrá representar para usted algo oneroso? Pues nada. Al contrario, dice como Pablo: y me desgasto, sí, pero estoy feliz y me seguiré desgastando, dice Pablo, con toda disposición, con toda voluntad. ¿Por qué? Porque la matriz de servicio no es el servicio, es el Dios del servicio. Entonces Pablo dice, tiene que haber esto. ¿Y cuál es el efecto de esa espiritualidad relacional, vivencial, cotidiana, permanente con Dios? Bueno, es que no me amoldo, no caigo en la rutina, no caigo en que hacemos lo mismo, de la misma manera, en el mismo lugar, con las mismas personas, y aquella rutina que ya no tiene nada de novedad. Hacemos exactamente lo mismo. Nos hemos amoldado, hemos rutinizado el ministerio, y la rutina asfixia la creatividad del espíritu. La rutina va comiéndose la dinámica misma del trabajo. Y usted dice, es que siempre lo mismo. ¿Y por qué ha caído en siempre lo mismo? Porque espiritualmente está lo mismo. Ese es el asunto. En el versículo 1 no se da en usted o en mí la dinámica, y entonces estamos lo mismo. Y como estamos lo mismo, ¿qué hacemos? Pues lo mismo. Y cuando ya veo que estoy en lo mismo, me desanimo, me desmotivo, me desenfoco, y ya esto ya me trae insatisfacciones. Y de repente veo en el ministerio personas y cosas que no me caen bien, se convierten en la excusa perfecta para dejar esto que ya me representa algo incómodo. Pero ¿cuál es la matriz? La espiritualidad.
Esa es la matriz. ¿Por qué hago lo mismo? Porque estoy en lo mismo. ¿Y por qué me cae mal? Porque estoy mal. O sea, si las cosas mal de otros son las que deciden mi espiritualidad y decisiones ministeriales, es que yo estoy mal, no la gente. Porque la gente siempre va a estar mal. Dígame quién va a estar bien. Dígame quién va a representar. Serán contaditos con los dedos de una mano que usted escoge una persona y diga: esa persona sí inspira mi servicio, esas personas sí me dan ganas de servir. Pero eso va a ser contadito, hermanito. Porque la gran mayoría va a encontrarse usted que sus gestos, acciones y palabras y muchas cosas más, pues no son motivos para servir. Ahora, pero ¿desde cuándo eso ha sido así? Desde siempre. Desde siempre. Desde que el hombre es hombre en el huerto del Edén. Los seres humanos siempre tienen, hacen y dicen cosas que no son ningún tipo de incentivo para que te levantes, te cambies, te arregles y digas: voy a la casa de mi padre a servir. Pero si las cosas de los demás afectan tu vida para tomar una decisión de no servir, ¿quién es el que está mal? Es usted. Es uno. Pero quiere decir que yo todavía no he encontrado el punto fundacional de mi servicio con Dios. No he hallado. Y si lo hallé, se me perdió. No lo he renovado, no camino, no estoy en esa dinámica constante de adoración espiritual. Y por tanto he perdido el lugar propicio, fundacional, motivante de mi servicio a Dios. No son las personas, es el Espíritu Santo, hermanitos. Y cuando las personas inciden en tus decisiones ministeriales, quiere decir que tenés un problema con el Espíritu Santo. Porque la gente del Espíritu no es la gente que se revuelque aquí y que no pueda suceder. ¿Cómo no? Está bien. Pero que se revuelque, que cante, que grite, que baile, que hable lengua, está bien. Pero eso no es lo que me va a demostrar que usted es una persona del Espíritu. Esos fenómenos están bien. Si el Espíritu puede provocar lo que sea, pero esa no es la esencia. No. La esencia es cuál es tu nexo, tu disponibilidad, tu alegría en el servicio. En el servicio. Allí se ve tu comunión con el Espíritu Santo. Porque usted me dice: ay, yo acabo de hablar en lengua 1 hora. Y a la media hora me está diciendo: ay, fíjese que yo voy a dejar que fíjese que este ministerio, a mí no sé, la hermana. No. Mejor revisate si no se te cae un tornillo y ya no puedes hablar. Porque si es verdadera lengua del Espíritu, la obra del Espíritu te va a tirar un compromiso en tu vida de por vida. ¿Que no conoces a Jesús? ¿Acaso algo que haya sucedido entre sus discípulos, entre su familia, entre sus adversarios, acaso algo de eso lo llevó a tomar una decisión respecto a su servicio a Dios que implique dejarlo? Nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu operaba en él. ¿Has leído alguna vez en Pablo que tanta difamación, tanta crítica, tanta adversidad, tanto reclamo, tanta difamación, todo lo que él narra en la segunda carta a los Gálatas, segunda carta a los Corintios, en la carta a los Gálatas, a los Filipenses, y alguna de esas cartas que él escribe en una gran tensión eclesial, alguna vez él dice: hermanito, yo creo que
por sanidad de todos, para llevar la fiesta en paz, o porque quiero estar en paz conmigo mismo y no quiero amargarle la vida a ustedes, yo voy a dejar el apostolado. Jamás, nunca. Porque su vida de servicio tiene una naciente, una fuente, y esta fuente es el Espíritu Santo. Y Él es una fuente interminable, inagotable. Es un fluir continuo. Y quien está bebiendo de la fuente nunca tendrá sed. ¿No oye el evangelio, pues? El que beba de esta fuente que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero si tiene sed, es que ha dejado de beber de la fuente. Es que fíjese que me siento así como seco, no sé. Mira que me siento así como cuando anda toda deshidratada, ¿va? Y la piel toda reseca, tostada. Yo no veo que usted dice, fíjese que ando todo tostado, como que soy chucho con sarna, ¿va? Voy a arrancarme este brazo porque está deshidratado. No. Usted dice, voy a hidratarme. Y allá va a comprar los Gatorade, a comprar los sueros, las cremas hidratadoras, ¿va? Entonces, ¿por qué no hacemos eso en el campo espiritual? De decir, me siento deshidratado, voy a hidratarme. Pero no buscamos la fuente. Ahora, ¿qué dice Pablo? Viene Romanos. Cuando buscamos la fuente, pues no nos amoldamos, no caemos en la rutina reseca, no caemos en la resequedad, sino que transformados, primera palabra que va a usar aquí, clave, después de las anteriores, transformados mediante ¿qué? Dos palabras claves: la transformación y la renovación. Pero ¿qué es la transformación? Analice la palabra. Transforma. O sea, cambiar las formas. Pero el cambio de las formas en sí no es el meollo. Porque el cambio de las formas es fruto de un movimiento que se da a la base de esa adoración. Esa adoración, ¿qué hace la adoración? Renovar ¿qué? A la interioridad. Cuando yo estoy yendo a la fuente y vivo de la fuente y estoy en esa adoración, aquí adentro hay una renovación. Y entonces, cuando se da esta renovación de forma espontánea y natural, digo, esta forma en que hacemos no va con lo que estoy sintiendo, no va con lo que estoy teniendo. Vamos a cambiar esta forma que exprese lo que está ocurriendo aquí dentro. Las formas son expresión de lo que adentro Dios está haciendo. Pero si Dios no está haciendo nada, yo me quedo con la repetición de las formas hasta caer un día en el hastío, fruto de ese vacío. Pero cuando el Espíritu está renovándome, mi interioridad, hay todo lo que está cambiando Él, entonces yo expreso eso en nuevas formas. No es que renunciamos a las formas. Pablo no es que renuncia a la forma, pero él quiere decir, ¿de qué sirve
que hagan la forma si no ha pasado el hecho fundacional. ¿Y qué dirá Pablo? Si este hecho fundacional, real, auténtico, profundo del Espíritu, me lleva a algo, a una nueva forma. Entonces, a los hermanos de Gálatas les querían aplicar una nueva forma que no expresaba lo que estaba el Espíritu haciendo. Por eso la forma nueva que Pablo va a aplicar ya no es la circuncisión. Porque no es que Pablo reniegue que ya no hay formas, no, como no, hay formas, pero hay nuevas formas. Por eso él va a decir algo, no, ya no es la circuncisión, hoy es el bautismo. ¿Ya? Eso es lo que él va a decir en Gálatas. Hoy el bautismo es la nueva forma. Lo que está haciendo el Espíritu Santo se va a ver ahora en el bautismo. Y ahí ese es el camino entre la interioridad y la exterioridad, entre la espiritualidad y la religiosidad. No es que se excluyan necesariamente, pero hay que tener claro qué es lo más importante, qué es lo primero, qué es lo que es fundacional y qué es de lo que yo puedo prescindir. De las formas se pueden prescindir porque las formas tienen fecha de caducidad. Toda forma tiene fecha de caducidad. Mientras que la acción del Espíritu no tiene fecha de caducidad, porque Él sigue obrando siempre. Y ahí está usted, va, con las iglesias. ¿Cuál es el gran problema de las iglesias? Que el misionero que vino allá, gracias a Dios que vino, pero les dijo, miren, hay que vestirse con saco y corbata para predicar, porque ese es el gentleman norteamericano. ¿Verdad? Y allá está usted en la Unión con 42 grados y aquel vaporón, pero tiene que subir al púlpito con saco y corbata, porque es la forma que el misionero nos dijo. Y el predicador que no sube así, ese no es predicador, ese es un charlatán, ese es un siervo de Dios. La forma hace en su mente a un verdadero hombre de Dios. Y entonces usted allí está predicando, y ya que solo predicar lo calienta y lo enciende, ahora con ese gran vaporón de 42 grados en la Unión, y ese saco y esa corbata y la camiseta, ya el pobre cliente termina de predicar que ya no aguanta, todo deshidratado. Que el misionero les enseñó que la iglesia, la mitad para acá, los hombres a este lado y las mujeres a este lado, que no pueden sentarse mezclados. Alguien entra a una iglesia mezclada, no, esto no es del Espíritu, aquí es un relajo, aquí es un desorden, porque nos enseñaron que las formas. Si algo afecta a la religiosidad, es la cautividad de las formas. Y se encierran en eso y ya no hay renovación. Tocar las formas es la más alta traición que hay en la iglesia evangélica para
buscar la renovación, es traición. Ahora, eso lo dice Jesús en el Evangelio. ¿Se acuerda cuando habla del odre y del vino? Y dice, vino nuevo en odres nuevos. Porque si usted mete vino nuevo en un odre viejo, lo revienta, se echa a perder el odre y aún peor, el vino. La transformación de formas es fundamental y necesaria porque las formas contienen. Las formas son el continente que contiene el contenido. Y si el vino del Espíritu es nuevo, pues las formas deben cambiar. Por eso la mayor preocupación que podamos tener como iglesia es vivir la auténtica renovación. Por eso le llamamos renuevos. Pero ¿son renuevos de verdad? Y los primeros renovistas deben ser los servidores, que deben subir renovados. ¿Cómo van a renovar si son odres viejos? Si ya no son vinos, son vinagre. Y del vinagre más agrio. Vino nuevo. Ojalá Jesús con su Espíritu siga convirtiendo esta agua en vino del mejor vino. Y usted suba con el mejor vino. Pero eso es diario con el Espíritu Santo. Solo así, dice Pablo, podemos llegar a discernir la voluntad de Dios. O sea, por donde Dios quiere caminar, lo logramos discernir a través de este proceso. Y en esto todos lo podemos hacer porque todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Lo vimos hace 8 días. El Espíritu Santo, su recepción en nosotros, su obra en nosotros, la continua administración del Espíritu, dándonos. Pablo usa una palabra muy bonita. Volvamos a Gálatas. Pablo dice, en el versículo 5 de capítulo 3, porque hay dos preguntas que él hace. La del 2, ¿recibieron el Espíritu? Es la primera pregunta. Pero en el 5 es, al darles Dios su Espíritu. Son dos momentos. No está preguntando lo mismo. Está preguntando. La pregunta del versículo 2 tiene que ver, recibieron el Espíritu, o sea, el momento fundacional de una relación con Dios fue por el Espíritu. Recibimos el Espíritu, pero no porque recibimos el Espíritu ya estuvo. No. Pablo dice, versículo 5, habiendo recibido el Espíritu, dice Pablo, el Espíritu se nos sigue dando. ¿Ya? El Señor sigue dándonos su Espíritu. Nos sigue ministrando. Nos sigue proveyendo los recursos del Espíritu. Una cosa es la experiencia inicial de recibirlo, pero a lo largo de mi vida cristiana yo debo de dejarme ministrar, dejarme, la palabra Pablo que usa Pablo en griego es
es que el Espíritu me está surtiendo de sus recursos permanentemente. Me está, sí, ministrando es, creo que la Reina Valera dice así, ¿verdad? Ministrando. Suministrando, eso es, gracias. Suministros, esto es. El Espíritu en el 2 yo lo recibo, pero a lo largo de la vida cristiana, Él me está dando los suministros permanentemente. O sea, toda la equipación, los dones, las operaciones, los ministerios, las direcciones, la luz, la asistencia, su revelación, la palabra. Es una vida de constante suministrarme en la vida. ¿Me entienden? Porque cada momento de mi vida va a requerir una comprensión del Espíritu. Y otra. Y aquí otra, en cada etapa de mi vida hay nuevas experiencias, nuevas comprensiones, nuevas fronteras, nuevos caminos, nuevas decisiones, nuevos desafíos. Y debo vivir en esa constante suministración. Para que me entiendan, usted pasó comiendo y bebiendo del vientre de su madre 9 meses. Y le pregunto, y cuando nació ya dejó de hartarse de comer, pues va. O sea, que comió en el desayuno y ya estuvo. ¿Qué pasa? Todos los días se pega una forrada y alguno de más. Y vuelve a comer. Y vuelve a comer. ¿Por qué? Porque la dinámica de su vida física necesita que su cuerpo esté siendo suministrado. Y usted le está llevando al cuerpo los suministros para poder caminar, trabajar, desenvolverse, pensar, escribir, orar, predicar y 1000 cosas más que hace. Y si deja de suministrar el cuerpo, ahí entra en la desnutrición. Se vuelve débil, todo apagado, pierde potencialidad. La vida espiritual es exactamente igual. Habiendo recibido el Espíritu Santo, usted necesita espiritualmente seguir siendo suministrado por el Espíritu. Por eso, cuando cantamos y decimos Espíritu Santo ven, eso no es malo, eso es correcto. Porque el Espíritu vino, viene y seguirá viniendo. Así es. Porque Él sigue suministrándome. Porque cada etapa yo necesito la alimentación del Espíritu para nuevos procesos, nuevas etapas, nuevos desafíos. El Pedro del capítulo 2 pudo hablar en lenguas, pudo predicar y se pudieron convertir muchos, pero él no está completo. Él todavía necesita muchísima suministración del Espíritu. No es que porque, Pedro habló en lenguas, ya está completo. No, le falta un montón. De repente llega el capítulo 10 y no le agarra una al Espíritu. Pedro mata, come. No, Señor, decirle no al Señor. Jamás la forma, ¿verdad? Jamás en mi boca ha entrado algo inmundo. ¿No entiende? No esté pensando que porque tuvo una experiencia genuina, auténtica del Espíritu, usted ya todo lo entiende. No, hermanito. Esa es una arrogancia que necesitamos trabajar en el Espíritu. La autenticidad de una experiencia solo habla del Espíritu, no de mí. Usted y yo, por muy fuerte, por muy auténtica que haya sido una experiencia,
Nos resta un camino para entender muchas cosas de Dios todavía. ¿Usted cree que porque entendió algo de Dios allá hace 10 años, ya lo entendió todo? No. El que entendió maravillosamente una cosa en el 2010 puede ser el más torpe ahorita, que ya no entiende lo que el Espíritu quiere hacer ahorita. El Pedro del capítulo 2, oh, bombazo, wow. El Pedro del capítulo 10 anda perdido, no le atina. Pero subió a orar, dice la Biblia. Romanos 12:1. Subió a presentarse. Subió ahí delante de Dios. Estaba en esa comunicación con el flujo divino. Y le dijo, andate. Bueno, no entiendo, pero voy a ir. Y en el camino, no sé qué voy haciendo aquí, no sé. Vengo por pura obediencia, pero no sé. Y llega y oye y le dice, Pedro, qué bueno que viniste, mira, te hemos estado. Y Pedro, no sé, la verdad, no sé qué hago aquí. La gente esperaba que se llevaba una gran revelación. No, es si ni yo entiendo por qué estoy aquí. Ahora, cuando él empieza a entrar, de repente dice, ahora comprendo. Hoy me cae el 20. Y entonces pasan cosas maravillosas. Y él descubre nuevas realidades, nuevas obras, nuevas formas. Él pensaba que el bautismo del Espíritu Santo solo era para los judíos y de repente se da cuenta que no. Y dice, no hombre, yo estaba loco. Y va a seguir teniendo. Pero algunos aquí, ya porque un día cayeron y recibieron, ya creen que todos lo saben. No, hermanitos, si aquí estamos para aprender, desaprender, crecer, ampliar, conocer, porque el misterio de Dios es insondable y yo mismo tengo que ir aprendiendo de esa dinámica de construir, reconstruir, y lo que construyo hoy lo deconstruyo y lo vuelvo a construir, porque así es el Espíritu Santo. Pero nos casamos con fórmulas, con formas, con exterioridades. Eso es lo que Pablo, y aquí cierro, volvamos a Gálatas 3. Ese es el conflicto que está aquí detrás. Pablo dice, no señores, yo soy apóstol, yo vi a Cristo y Él me instituyó como apóstol. Y segundo, quiero decirles que antes del Abraham circuncidado está el Abraham hombre de fe, versículo 9. Esa es la tesis de Pablo. Comencemos con el 7. Sepan que los verdaderos hijos de Abraham, ¿quiénes son? No los que llevan la señal externa, porque eso no le da fe a nadie. Eso solo fue una operación física, y esa la podemos hacer sin fe. ¿Qué es lo que cuenta? La fe. Los hijos de Abraham, dice Pablo, no son los que descienden de la carne, sino los que viven la fe de Abraham. Y lo cierra en el 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. No el hombre circuncidado, el hombre de fe. Los signos externos pueden tener una validez, pero pierden validez cuando ya no representan nada de un mover de Dios en la vida. Por eso los profetas le decían a Israel, circuncídense el corazón y no el prepucio. Ya lo decían los profetas.
hagan un trabajo, le decía, aquí interno, de volvernos a Dios, porque al final, pues eso no es realidad de nada. El profeta nos recuerda cuando dice: yo haré un nuevo pacto, ya no en su cuerpo, sino en el corazón. Es ahí donde se dan los procesos. Toda iglesia, todo movimiento, todo pastor, todo líder, todos corremos el riesgo de caer en este engaño de la formalidad, de la superficialidad, de lo externo. Todos, es como la mayor tentación destructiva de fecundas espiritualidades. Es el pecado de la religión. Es nuestro pecado el que deberíamos aprender a resolver permanentemente, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. La carga más grande que siempre les he hablado yo es cómo el fuego, cómo el mover del Espíritu se mantiene, y no por las formas, sino por la renovación. Porque las iglesias quieren renovar la obra del Espíritu, pero repitiendo formatos. Porque un día, allá hace 10 años, eso les pegó. Si eso fue hace 10 años, eso no va a ser nada hoy. Porque hace 10 años era instrumento del Espíritu eso, pero ahora ya no. Y estar abiertos a esa acción del Espíritu, eso es el desafío más grande. Esto es lo que está a la base del pleito de Pablo. Un grupo que quiere imponerle formas a la iglesia de Galacia, y Pablo les dice: lo que yo les he predicado y lo que es más importante es el fondo, es la esencia, es la realidad, es lo que ha ocurrido entre ellos. Y ese espíritu que obra allí hace que surjan nuevas formas. Quiera el Señor, hermanitos, que cada uno de nosotros vivamos esta angustia espiritual, esta tensión espiritual de vivir una renovación permanente con el Espíritu que nos regale vidas y ministerios transformados. Pónganse de pie, amados. Amado Espíritu Santo, tú que conoces nuestra naturaleza humana, sabes nuestras inclinaciones, nuestras tendencias, nuestros comportamientos. Y sabes que nos gusta encerrarte, domesticarte, amaestrarte. Porque desde siempre el hombre ha querido contenerte, controlarte, manipularte para sus beneficios y antojos. Pero tú, que te has resistido siempre a ser manipulado por el hombre, puedes ayudarnos a nosotros a mantener esa búsqueda fecunda y sincera, a no reducir nuestra espiritualidad a banalidades, que nuestro servicio no decaiga en un aspecto motivacional,
físico, sentimental, emotivo, o de amistad, o familiar, sino que el servicio a ti responda a lo sublime de caminar contigo. Con el Dios del cielo y de la tierra. Padre, háblanos en esta preparación para no caer simplemente en una preparación más, sino en una preparación nueva. Espíritu de Dios, asístenos. Espíritu Santo, que cada pastor, cada coordinador, cada líder, cada servidor tenga hambre y sed de ti. Que te busque, como dice el salmista: mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. Como el siervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Danos esa sed de ti y sácianos. Danos a beber agua de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos y hermanas.